como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y los vecinos de aquí de la quinta calle entre 9ª y 12 Avenida, pues en realidad pues desde un inicio ellos presentaron su solicitud a la municipalidad y pues el día de hoy se comienza este proyecto aquí en esta zona, ¿verdad? El día de hoy pues con la participación de algunos vecinos, ya como ustedes ven ya la maquinaria está presente, ¿verdad? Entonces hoy se comienza este proyecto, son 41 metros de largo y que nosotros como municipalidad pues seguimos trabajando de esa manera, muy agradecidos con los vecinos de esta zona, ¿verdad? Que es la zona 2, ya que ellos pues han mostrado su apoyo y su interés también en participar directamente, en aportar para este proyecto, y la municipalidad también. De esa manera, de forma bipartita, se inicia hoy este proyecto que es de mucha importancia para nosotros, y de esa manera es como podemos seguir avanzando con otras calles de algunas zonas del municipio de Santa Cruz del Quiché. Realmente está ubicado aquí también el Hospital Bethesda, ¿verdad? Entonces, como nosotros nos damos cuenta, la población de Santa Cruz del Quiché pues sigue creciendo, ¿verdad? De igual manera crecen los comercios, crecen los centros de servicios de salud, como en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos que ir atendiendo la demanda de la población, pero qué mejor cuando ellos participan directamente en apoyar los proyectos que se están realizando en las diferentes zonas del municipio de Santa Cruz del Quiché, como en este caso el día de hoy que estamos iniciando. Es una calle bastante transitada, que da hacia el cementerio general también, y como decía el señor vicealcalde, motivamos a los vecinos que están adelante de nuestras casas para que también ellos se unan a este proyecto y logremos llevar el adoquinamiento hasta el tope del cementerio, ¿verdad? Que sería un proyecto bastante importante para toda la población, creo. Realmente en invierno aquí es bien difícil, ¿verdad? Porque toda el agua de la parte alta se viene para acá. Y la 9ª Avenida es la que recibe el agua, y sí, no solo de lodo, de inundaciones, sino el polvo también, que es dañino para la salud. A Dios gracias, pues yo creo que con este proyecto vamos a evitar que esto se siga dando, y de alguna manera pues no solo somos beneficiados nosotros, sino toda la gente que vive acá alrededor y que transita por esta calle.